Catalina Noriega, bienvenida, buenos días, ya te toca. Adelante. Gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, allá compareció en la asamblea el tal Rigoberto Salgado, que es nada menos que el delegado en Tláhuac. Mi querido Héctor, la estrategia de su patrón, López Obrador, salió a relucir de inmediato. ¿Qué dijo Salgado? Que le estaban poniendo una celada, para no usar la palabra complot, usó la palabra celada. Y ¿qué comentó? Pues mi querido Héctor, se pasó 3 horas sudando la gota gorda frente a los cuestionamientos de estos asambleístas que quisieron ponerle las peras al cuarto. Ahí se le dijo lo que había sucedido. Se le insistió en que cómo era posible que con el sueldo que tiene se hubiera remodelado la casa en la que vive hasta alcanzar las dimensiones de mansión que tiene ahora. Se le cuestionó sobre la remodelación de ese restaurante, ahora clausurado por el gobierno de esta ciudad, en el que se dice se reunía el Ojos con sus secuaces con muchísima frecuencia. Se le cuestionó en cuanto a que por qué la esposa de Ojos trabajaba en la demarcación a la par que el hermano del sicario mayor de Ojos. En fin, mi querido Héctor, pues se le hicieron los cuestionamientos que todos conocemos, que se han dado a la publicidad ampliamente. ¿Y qué hizo Salgado? Salir por peteneras. No contestaba a lo que se le preguntaba. Eludió todas las respuestas, quedando en una ambigüedad y nada más declarándose inocente. Pero a mí de lo que más me llamó la atención es que dijera que la inseguridad ya venía, que cuando él recibió la delegación ya había muchísima inseguridad. Mi querido Héctor, ahí solito se puso la soga al cuello porque él siempre trabajó en esa delegación ocupando cargos directamente relacionados con la seguridad. El punto es, mi querido Héctor, que ahora los asambleístas dicen que van a pedir su remoción, que ya están preparando el expediente para conseguirlo, mientras él insistió en que no se va de su cargo hasta que lo obliguen, en pocas palabras. Pues mi querido Héctor, se comenta
que esta es una situación política. Podría ser, pero ¿qué importa que sea una? Ya me refiero al fondo de la cuestión. Tláhuac está viviendo una terrible inseguridad. Nadie está haciendo caso de un grupo de padres de familia que insisten, mi querido Héctor, en que en esa delegación han desaparecido 68 jóvenes. Por lo pronto, los que están dando la cara son los progenitores de un muchacho de 16 años que desapareció de la noche a la mañana, y a él sí lo encontraron muerto de una manera terrible, y ellos se cuestionan por qué jamás ha habido una investigación. Otra familia que también sostiene que su hijo joven, muy joven, también de 15 o 16 años, desapareció. Pero de estos 68, pues tendría que haber cuando menos un movimiento preciso y claro de las autoridades para saber qué fue de estos chicos. Nada, nadie mueve una hoja. ¿Por qué, mi querido Héctor? Porque como se habla de que es una confrontación política, pues entonces ya, con la comparecencia de este personaje en la asamblea que se va a dar cerrojazo, no escuchamos nada de parte de la Procuraduría. ¿Qué investigaciones está llevando a cabo para esclarecer qué estaba sucediendo en Tláhuac con esta banda, o como quieran llamarla, del tal Ojos? Tampoco hemos escuchado una palabra de la Procuraduría General de la República, que se presume la encargada de investigar toda esta materia del narcotráfico. Pero ya se hizo el silencio por parte de las autoridades. ¿Para qué? Pues para que no sigan estos dimes y diretes de que es una cuestión política. Que en esas condiciones hay varias delegaciones, que Tláhuac no es la única en la que hay esas bandas, que ahí está la Unión Tepito, que es algo de poner los pelos de punta, es cierto, pero por algo tendrían que empezar. Tendríamos que ver que verdaderamente se desmantelan estas organizaciones criminales y que la población de esos territorios recupera la tranquilidad. Por lo pronto, nada, mi querido Héctor. Esto ya se estancó, ya quedó en dimes y diretes,
y ahí seguirá este señor Salgado haciendo en la suya, y lo demás que se aguante la gente, que viva con pánico, que viva en la incertidumbre y sobre todo, mi querido Héctor, que nadie sepa qué sucedió con esos jóvenes que se dice desaparecieron. Bueno, pues así las cosas. Te agradecemos tu colaboración de hoy, como siempre, Catalina. Hasta el siguiente, mañana aquí mismo. Gracias, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días. Ayer se me figuró un linchamiento, como cuando a Juana de Arco le prendieron fuego. ¡Viva! Este pobre delegado ya no hallaba para dónde voltear. No. Y efectivamente, culpable o no, esto ya tomó un color político apestosísimo. Él llegaba, digamos, forrado, con manera de armaduras, de documentos que él ha enviado denunciando situaciones a distintos niveles del gobierno, tanto central como federal, y decía, esta situación se denunció en tal, esta situación se denunció en tal fecha. Esa fue su defensa. Ya después se quedó callado. Es que todos contra él. Todo. Parecían perros rabiosos acosando a una víctima. Y es que Morena pues no tiene representantes como otros partidos que estaban prendidos en mocharle la cabeza. Sí, y es que el principal dirigente de la Asamblea pues es uno de los bastiones más fuertes del PRD y tenía que acabarlo. Fue abiertamente un interés político desde que ese que es presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea anuncia que lo habían citado. Desde ahí se veía un encono muy, muy claro con un interés político. Tiene un sucesor en caso de ausencia, no tarda en aparecer. Para mí que no se salva. Y definitivamente la situación la están describiendo tan desnuda de justicia, de vigilancia, de orden y de impunidad, que algo tiene que suceder. Solapó muchísimas situaciones, y eso de pobre delegado, pues lo de pobre estaría en duda, ¿no? Porque se está viendo que pobre no es. Pobre porque era un ser humano en esas circunstancias. Yo no sé para qué se presentó, si ya sabía. Tenía obligación de presentarse, ¿no? Es una obligación que tienen los delegados, lo mismo que los secretarios de Estado y todo cuando los cita el Congreso. Está siendo sujeto a un procedimiento de remoción. Lo van a remover para poder hacer la investigación sin su presencia en la delegación, eso es evidente. Entonces él tenía que acudir para aportar las pruebas, decir su inocencia, si no se lo llevaban en rebeldía. Cosa que hizo. Sí.